Mi abuela murió, pero su testamento guarda más secretos de lo que imaginábamos. Hace unas semanas, mi abuela falleció. Fue un golpe duro para la familia, aunque la verdad es que, con sus 92 años, todos sabíamos que tarde o temprano llegaría este momento. Mi abuela siempre fue el corazón de la familia. Era de esas personas que guardan todo, cartas, fotos, pequeños recuerdos de viajes, incluso boletos de cine de hace décadas. También tenía un carácter peculiar, algo misterioso, como si siempre supiera más de lo que dejaba ver. Cuando llegó el momento de leer su testamento, descubrimos que había tomado decisiones muy específicas. No se limitó a repartir su dinero, que no era mucho, o propiedades. En lugar de eso, dejó un objeto personal a cada miembro de la familia. A mí me pareció algo poético al principio, como si quisiera que cada uno de nosotros tuviera un pedazo simbólico de ella para recordarla. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un gesto sentimental pronto se tornó en algo mucho más perturbador. El día que fuimos a recoger nuestras herencias, cada uno recibió su respectivo objeto envuelto con cuidado. Yo heredé una pequeña caja de madera, bastante simple, con marcas de desgaste y una cerradura rota. Mi primo obtuvo un libro de recetas, mi tío un reloj de bolsillo antiguo, y así sucesivamente. Nadie parecía particularmente emocionado. Mi madre incluso bromeó diciendo que mi abuela seguramente había vaciado el desván y decidió usar eso como testamento. No le presté mucha atención a la caja hasta que llegué a casa. Al abrirla, descubrí algo inesperado, una foto antigua en blanco y negro. No reconocía al hombre que aparecía en ella, pero algo me incomodaba. Él sostenía un letrero en las manos, como si estuviera posando para un retrato, y en el letrero estaba escrito mi nombre completo. Al principio pensé que era una coincidencia o un error. Quizá alguien más en mi familia tuvo el mismo nombre que yo. Sin embargo, cuanto más miraba la foto, más extraño me parecía. La imagen tenía al menos 60 años, y el hombre, a pesar de su expresión amable, parecía estar mirándome directamente, como si supiera que yo estaría viendo esa foto algún día. Intenté dejarlo pasar, pero no pude. Llamé a mis padres para preguntarles si sabían algo sobre esta foto o si reconocían al hombre. Ninguno tenía idea. Mi madre incluso se rió y dijo que mi abuela siempre había guardado cosas raras. Mientras tanto, mi tío estaba lidiando con algo extraño en su herencia. El reloj de bolsillo que recibió tenía una carta oculta dentro. Según él, estaba escrita por mi abuela y contenía detalles sobre un accidente ocurrido hace décadas. No quiso compartir mucho, pero parecía muy afectado. Esa misma noche, mi prima me llamó. Había estado hojeando el libro de recetas que le dejó mi abuela y encontró una nota escrita entre las páginas. Decía, si alguna vez necesitas respuestas, ve a la casa de las afueras. Allí comenzó todo. Algo no está bien. Mi abuela siempre fue excéntrica, pero esto va más allá. Estos objetos no son simples recuerdos. Todos parecen contener un mensaje, un secreto que mi abuela quiso dejar antes de irse. Estoy empezando a sospechar que mi familia no es lo que pensaba, y que mi abuela sabía algo que no quería llevarse a la tumba. Prometo mantenerlos actualizados mientras intento descubrir qué demonios está pasando. Actualización 1. No pude quitarme la foto de la cabeza. Era como si el hombre me estuviera observando desde el pasado, esperando a que lo reconociera. Pasé horas examinándola, buscando pistas, algún detalle en el fondo, en su ropa, algo que me diera una idea de quién era. Pero la foto era extrañamente simple, casi vacía. El hombre estaba sentado en una silla, frente a una pared lisa, sosteniendo ese letrero con mi nombre completo. Decidí escanearla y ampliarla para ver mejor los detalles. Fue entonces cuando noté algo que me dio escalofríos. En una esquina del letrero, casi borrado por el tiempo, había una fecha. 1962. Esa foto era más antigua de lo que creía, y aún así, ese hombre sabía mi nombre. Empecé a buscar respuestas. Llamé de nuevo a mis padres y les pedí que buscaran en los álbumes familiares, pero nada. Mi madre incluso me regañó por obsesionarme con tonterías. Sin embargo, cuando hablé con mi tío, la conversación tomó un giro inesperado.
Me confesó que la carta que encontró en el reloj era más perturbadora de lo que había insinuado antes. Según mi abuela, un accidente había ocurrido en 1962, involucrando a alguien llamado E y a otro miembro de la familia que no quiso nombrar. Lo que me dejó helado fue que la carta sugería que el accidente no fue realmente un accidente, sino un crimen. Intenté conectar esto con mi foto, pero no tenía suficiente información. Mi tío tampoco quería compartir más. Es mejor dejar el pasado donde está, me dijo. Pero yo no podía simplemente ignorar esto. Por si fuera poco, esa noche pasó algo que me hizo pensar que esto no es solo un misterio familiar. Estaba trabajando tarde en mi computadora, tratando de distraerme, cuando sentí una presencia. Miré hacia la ventana y vi a alguien parado al otro lado de la calle, bajo una farola. No pude distinguir su rostro claramente, pero había algo familiar en su postura, en la forma en que me observaba. Subí las persianas para verlo mejor, pero antes de que pudiera hacerlo, se giró y se alejó. Lo que me dejó helado fue que, aunque solo fue un instante, juraría que era el hombre de la foto. ¿Cómo es posible? Si esa foto es de 1962, ese hombre tendría que ser mucho mayor o no podría estar vivo. Estoy tratando de convencerme de que fue solo una coincidencia, pero no puedo ignorar la sensación de que él estaba ahí por mí. Mi prima, mientras tanto, encontró algo nuevo. En el libro de recetas había otra nota oculta. Era más breve, pero mencionaba una dirección, la casa en el bosque, 1962. Allí comenzó todo. No sé qué significa todo esto, pero estoy empezando a pensar que estos objetos no solo guardan secretos, sino también conexiones entre ellos. Estoy considerando visitar esa dirección, pero no quiero hacerlo solo. Actualización 2. Decidí no esperar más. Mi prima y yo nos pusimos de acuerdo para visitar la dirección mencionada en la nota del libro de recetas. Al principio, mi tío se negó rotundamente a acompañarnos, diciendo que ya había suficiente oscuridad en la familia y que no deberíamos excavar más. Sin embargo, después de insistir, accedió. Creo que en el fondo también quería respuestas, pero estaba demasiado asustado para admitirlo. La dirección nos llevó a las afueras de la ciudad, a una zona que apenas recordaba. La casa estaba rodeada de árboles altos, como si el bosque intentara tragársela por completo. Era una construcción antigua, pequeña y en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y la puerta principal se tambaleaba en sus bisagras. El lugar olía a humedad y abandono. Al entrar, sentí una especie de pesadez, como si el aire estuviera cargado de algo que no podíamos ver. La sala estaba vacía, con el suelo cubierto de hojas secas y polvo acumulado por los años. Mi prima sacó la nota que encontró en el libro y la leyó en voz alta. Allí comenzó todo, pero ¿dónde exactamente? Empezamos a explorar habitación por habitación. No había muebles, solo paredes descascaradas y manchas de moho. Fue mi tío quien notó algo extraño, una trampilla en el suelo de la cocina. No era fácil de ver, estaba cubierta por una tabla medio rota y hojas acumuladas. Al principio, nadie quería abrirla. Pero la curiosidad ganó. Dentro había una pequeña escalera que llevaba a un sótano. La oscuridad era casi absoluta, pero la luz de nuestras linternas reveló algo inquietante. El sótano no estaba tan abandonado como el resto de la casa. Había una mesa de madera en el centro de la habitación, y sobre ella, una caja fuerte vieja. Mi tío se quedó paralizado al verla. Fue él quien señaló que el número 1962 estaba grabado en la caja. Todo en este maldito misterio apuntaba a ese año. Después de intentarlo un par de veces, probamos usar la fecha exacta del accidente mencionado en la carta que él encontró en el reloj. Para nuestra sorpresa, la combinación funcionó. Dentro de la caja había varios diarios. Eran de mi abuela. Algunos estaban muy deteriorados, pero otros se podían leer perfectamente. Mi prima empezó a hojearlos allí mismo, mientras mi tío y yo nos quedábamos en silencio, esperando. Fue en uno de los diarios donde encontramos la primera gran revelación. Mi abuela escribió sobre un niño al que nunca nombraba, pero que parecía ser crucial para la historia. Hablaba de él como una sombra o una presencia.
Lo que más nos impactó fue una entrada específica que decía: el precio de proteger a la familia es el silencio. Pero el silencio tiene un costo. Él nunca nos dejará, aunque lo hayamos intentado todo. La culpa no desaparece, ni siquiera con el tiempo. Intentamos interpretar lo que significaba, pero todo parecía un rompecabezas. ¿Quién era ese niño? ¿Qué había pasado con él? Lo más inquietante vino cuando revisé otro diario más viejo. Este tenía una lista de nombres: mi abuelo, mi madre, mi tío, y otro nombre que nunca había escuchado antes: Gabriel. No había nadie con ese nombre en nuestra familia, o al menos, nadie del que yo hubiera oído hablar. Mientras estábamos inmersos en los diarios, mi prima notó algo escrito en la pared del sótano, casi oculto por la suciedad. Usamos las linternas para ver mejor. Las palabras eran breves pero contundentes: nunca debieron olvidarme. Fue en ese momento que todos sentimos lo mismo: este misterio no solo estaba relacionado con el pasado. Era algo que aún vivía, algo que estaba empezando a alcanzarnos. Regresamos a casa con los diarios. Hay demasiadas piezas sueltas, demasiados cabos por atar. Pero una cosa es clara: mi abuela guardó más secretos de los que jamás imaginamos. Y ese niño, Gabriel, parece ser la clave de todo. No sé por qué, pero siento que alguien está esperando que descubramos la verdad. ¿Quién escribió en esa pared? ¿Quién era el hombre de la foto? Y, más importante, ¿qué ocurrió realmente en 1962? Actualización 3. Llevo días sumergido en los diarios que encontramos en la casa. A medida que avanzo, el cuadro se vuelve más claro, pero también más perturbador. Parece que mi abuela llevaba una doble vida, o al menos, una parte de ella que nunca compartió con nadie. El nombre Gabriel aparecía constantemente en sus escritos, siempre rodeado de culpa y remordimiento. No mencionaba directamente su relación con él, pero había pistas que sugerían que era más importante para ella de lo que estaba dispuesta a admitir. Una entrada en particular me dejó helado. Nunca quise abandonarlo, pero era lo mejor para todos. Mi vida no era lo suficientemente estable para criar un niño sola. Cuando conocí a tu abuelo, creí que todo mejoraría, pero él no quiso aceptar a Gabriel. Dijo que debía elegir entre mi futuro con él o mi pasado. Decidí proteger mi futuro. Gabriel se fue a otra familia, y yo traté de olvidarlo. Pero él nunca me olvidó a mí. Gabriel era su hijo. Mi abuela tuvo un hijo antes de casarse con mi abuelo, algo que nunca nos contó. Según los diarios, lo envió a vivir con otra familia cuando todavía era un niño. Pero no parece que fuera una adopción normal. Más adelante, encontré otra entrada que parecía describir un momento crítico. Le prometí que todo estaría bien, que ellos lo cuidarían como yo no podía. Pero meses después, llegó la carta. Me dijeron que Gabriel había escapado, que no podían controlarlo. ¿Dónde estaba? Nadie lo sabía. Mi esposo me prohibió buscarlo. Dijo que ya no era mi responsabilidad. Pero siempre supe que regresaría. Gabriel desapareció. No sé qué pasó con él después, pero parece que mi abuela vivió el resto de su vida esperando que volviera. Ahora todo comienza a encajar: la culpa, el silencio, los objetos que nos dejó. Estoy convencido de que el hombre de la foto es Gabriel. Desde que leí esa entrada, no puedo dejar de pensar en el hombre que vi fuera de mi ventana. Estoy seguro de que era él. La pregunta es, ¿qué quiere? ¿Está buscando justicia, venganza, o simplemente quiere que recordemos que existió? Hoy por la mañana recibí una carta sin remitente. No tenía ningún mensaje, solo otra copia de la misma foto que encontré en la caja, pero esta vez con una diferencia: alguien había escrito algo en la parte trasera. Decía: nos veremos pronto. Hay cosas que debes saber sobre nuestra familia. Esto no puede ser una coincidencia. Gabriel está vivo, o al menos alguien que sabe su historia. Mientras tanto, mi tío finalmente decidió abrirse más sobre la carta que encontró en el reloj. Según él, mi abuela describía un incidente ocurrido en 1962 que involucró a Gabriel y a mi abuelo. Había pocas palabras, pero eran contundentes. No fue un accidente.
Fue un error que no se puede deshacer. Intentamos salvarlo, pero nadie quiso escuchar. El bosque lo guarda todo. El bosque. Esa maldita casa en las afueras estaba rodeada de bosque. Mi tío cree que algo terrible le pasó a Gabriel allí, y que mi abuelo fue el responsable. Pero si eso es cierto, ¿cómo encaja con el hombre que vi, el que parece estar siguiéndome? No puedo evitar preguntarme, ¿es realmente Gabriel el hombre de la foto? ¿O es alguien más que está intentando desenterrar lo que mi abuela quiso ocultar para siempre? Mientras revisaba los diarios, encontré algo escondido en la última página de uno de ellos, una foto, diferente a la que me dejó mi abuela. En esta, aparece un niño de unos 8 años, de cabello oscuro y ojos tristes. Detrás de él, se ve lo que parece ser la misma casa del bosque, pero en mucho mejor estado. En el reverso, mi abuela escribió, Gabriel, 1954. Perdóname. Todo me lleva de regreso a ese lugar. El bosque, la casa, y lo que sea que ocurrió en 1962. Voy a regresar allí, pero esta vez con más preparación. Siento que estoy cerca de la verdad, pero también tengo miedo de lo que pueda encontrar. Actualización 4. La carta que recibí con la foto fue la señal de que tenía que volver al bosque. No podía ignorar lo que estaba pasando, aunque parte de mí deseara hacerlo. Algo, o alguien, quiere que descubramos la verdad sobre Gabriel y lo que ocurrió en 1962. Decidí no ir solo esta vez. Convencí a mi prima y a mi tío de que me acompañaran. Aunque mi tío estaba visiblemente nervioso, aceptó. Creo que sabe más de lo que está dispuesto a admitir, pero también entiende que no podemos seguir evitando esto. Llegamos a la casa al atardecer. Esta vez llevamos linternas más potentes y una cámara para documentar lo que encontráramos. Al entrar, el lugar se sentía diferente, como si alguien hubiera estado allí desde nuestra última visita. La trampilla que conducía al sótano estaba abierta, algo que ninguno de nosotros había dejado así. Nos adentramos en el sótano una vez más, y allí encontramos algo nuevo. En la mesa donde antes estaba la caja fuerte, ahora había un sobre. Dentro había otra carta, escrita a mano. Reconocí la letra de mi abuela de inmediato. Si has llegado hasta aquí, entonces sabes de Gabriel. Sabes que fue mi hijo y que lo envié lejos. Pero no sabes lo que pasó después. Es momento de que lo sepas. En 1962, Gabriel regresó a esta casa. Estaba lleno de odio, y no lo culpo. Había pasado años preguntándose por qué lo abandoné, y cuando nos enfrentó, mi esposo y yo le dijimos la verdad. Él no era bienvenido. Pero lo que ocurrió después fue peor. La carta terminaba abruptamente, como si mi abuela hubiera sido interrumpida antes de terminar de escribir. Mientras leíamos la carta, mi prima notó algo grabado en el suelo del sótano. Era un símbolo extraño, una especie de espiral que parecía hecha con cuchillo o algo similar. Alrededor de la espiral había palabras talladas, algunas de las cuales eran ilegibles, pero dos eran claras, perdón y olvido. Después de encontrar la carta, decidimos explorar los alrededores de la casa. Algo me decía que había más por descubrir en el bosque. Mientras caminábamos, mi tío empezó a contar algo que hasta ahora había mantenido en secreto. Yo era niño cuando ocurrió el accidente, dijo. No sabía mucho en ese momento, pero recuerdo que mi papá y mi mamá tuvieron una discusión enorme. Gritaban cosas sobre lo que Gabriel había hecho y el problema que había causado. Esa noche, mi papá salió al bosque con una pala. Volvió al amanecer, y nunca supe qué hizo allá afuera. Mamá me prohibió hablar del tema. Siempre pensé que tenía que ver con el accidente, pero ahora me pregunto si fue algo más. Mientras mi tío hablaba, empezamos a escuchar ruidos en el bosque. Ramas crujiendo, hojas moviéndose, como si alguien estuviera caminando a nuestro alrededor. Llamamos, pero no hubo respuesta. Entonces, a lo lejos, vimos una silueta entre los árboles. Era un hombre alto, inmóvil, observándonos. No podía ser. Era el hombre de la foto. Cuando intentamos acercarnos a la figura, desapareció. No había rastro de él, pero en el lugar donde lo habíamos visto,
encontramos algo enterrado superficialmente, una pequeña caja de metal oxidada. La abrimos allí mismo, y dentro había más fotos. Una de las fotos mostraba a mi abuela, más joven, con un niño que debía ser Gabriel. Otra mostraba la casa del bosque, pero esta vez rodeada por personas que no reconocimos. La más perturbadora era la última, mostraba a Gabriel, ya adulto, parado en el mismo bosque donde estábamos, con una expresión severa y una pala en la mano. En el reverso de esa última foto había un mensaje escrito con tinta descolorida: el bosque lo guarda todo. No vuelvas. Regresamos a casa en silencio. No sé qué hacer con todo esto, pero siento que estamos en peligro, como si haber desenterrado estos secretos estuviera despertando algo que debería haber quedado enterrado. Actualización final. Han pasado días desde que encontramos la caja en el bosque. La sensación de que alguien nos observa no me ha dejado desde entonces. Por las noches, me despierto con la sensación de que hay algo o alguien cerca, aunque nunca encuentro nada. Pero ya no podía seguir viviendo con el miedo y las preguntas. Necesitábamos respuestas definitivas. Hablé con mi tío y mi prima, y decidimos volver al bosque una última vez. Sabíamos que el riesgo era real, pero también sabíamos que no podíamos seguir huyendo de esto. Mi tío trajo una pala, como si estuviera seguro de que encontraríamos algo que necesitaría ser desenterrado. Regresamos al lugar donde encontramos la caja, justo donde vimos al hombre por última vez. Comenzamos a cavar, sin saber realmente qué esperábamos encontrar. Al principio, solo había tierra y raíces, pero después de unos minutos, la pala golpeó algo sólido. Era un ataúd pequeño, apenas lo suficientemente grande para un niño. El oxígeno pareció desaparecer del aire mientras lo desenterrábamos completamente. Nadie quería abrirlo, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Dentro, encontramos lo impensable: restos humanos, evidentemente de un niño, y una muñeca rota junto a ellos. Mi prima rompió a llorar, y mi tío se arrodilló, incapaz de articular palabra. Sabíamos quién era. Era Gabriel. Mi tío finalmente confesó lo que había estado enterrando en su memoria desde que era niño. La noche del accidente en 1962, Gabriel había regresado al bosque, furioso. Según lo que escuchó mi tío, Gabriel tuvo una confrontación con mi abuelo, que terminó de la peor manera. Mi abuelo, temiendo las consecuencias, decidió ocultar lo sucedido. Obligó a mi abuela a guardar silencio y enterraron a Gabriel cerca de la casa. Lo más perturbador fue que mi abuela, aunque llena de culpa, nunca buscó justicia para Gabriel. En su lugar, trató de redimirse dejando esas pistas y objetos, sabiendo que algún día alguien descubriría la verdad. Después de desenterrar el ataúd, algo cambió. El bosque, que antes se sentía opresivo, parecía más tranquilo, casi como si hubiera soltado un suspiro. Nos aseguramos de que los restos fueran llevados a las autoridades para que recibieran un entierro adecuado. Pero incluso después de todo esto, no estoy seguro de que Gabriel nos haya perdonado. Una noche, mientras dormía, volví a sentir esa presencia. Abrí los ojos y vi al hombre de la foto parado al pie de mi cama. No sentí miedo, sino tristeza. Estaba mirándome fijamente, con esa misma expresión severa, pero esta vez parecía satisfecho. No dijo nada. Solo se quedó allí por unos segundos antes de desaparecer, como si nunca hubiera estado. Han pasado semanas desde entonces. Mi familia está tratando de procesar todo lo que descubrimos. Mi tío está buscando terapia, y mi prima quiere escribir un libro sobre esta experiencia. Yo, por mi parte, sigo sintiendo que hay algo más, algo que no entendemos completamente. Mi abuela pensó que estaba protegiendo a su familia al guardar estos secretos, pero solo nos dejó una carga que nunca pedimos. Al menos ahora Gabriel tiene un lugar de descanso, y su historia finalmente ha salido a la luz. A veces me pregunto si volveré a verlo, si algún día sentiré su presencia otra vez. Pero por ahora, trato de vivir sabiendo que, aunque el pasado puede ser una sombra, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz.